Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Musicándome Project. Yo soy Flor Ansaldo y hoy vamos a probar esta interfaz de sonido que es la Sinido Live Mix Audio Interface. Sinido Tech es una marca que hace dispositivos de audio y esta es su segunda interfaz. La primera estaba más apuntada a los podcasts y a los lives y esta es especialmente para grabar sonido y mezclarlo como un músico profesional. Pero acá probamos todo, así que hoy vamos a estar grabando instrumentos, grabando la voz y viendo cómo responde. Además de esta placa de sonido, Sinido Tech me ha enviado el combo completo que incluye un micrófono cardioide condenser y el stand para poder apoyarlo. Además, todo, placa de sonido, micrófono, viene con sus conectores, con sus cables y con el plug. Vamos a ver entonces primero las especificaciones. Este es el kit completo que viene con la interfase de audio Live Mix de Sinido Tech. Vamos a ver cada uno de sus componentes por separado. El paquete trajo 3 cables, que es para conectar el USB de la placa de sonido a la computadora y 2 más para conectar a un teléfono celular o a otros dispositivos. Este kit trae también una ficha plug estéreo hecha de metal para poder conectar nuestros auriculares a la parte de monitoreo de la placa de sonido y poder escucharnos en tiempo real. También viene con estos auriculares in-ear que son súper prácticos. El micrófono que viene con el kit es el Sinido MS01. Es un micrófono condenser, cardioide, es de metal, tiene bastante peso y tiene un conector Canon y también viene con otros accesorios que a continuación vamos a detallar. Trae también un filtro anti-pop para filtrar los ruidos de la voz, un cable cuyos 2 extremos son Canon para conectar el micrófono a la interfase, un practiquísimo trípode plegable y también 2 accesorios para poner el micrófono de distintas formas. Este nos sirve con el trípode que acabamos de mostrar y el más grande es una especie de soporte araña que le da suspensión al micrófono y además permite colocarlo en trípodes más grandes, evitando las vibraciones indeseadas. Esta interfaz de sonido es la Sinido Live Mix Duet, es decir, doble. Tiene 2 entradas preamplificadas para micrófono. La diferencia entre esta y la versión solo es justamente esta entrada con conector Canon para micrófono de más que tiene esta interfase. La que es solo también tiene 2 entradas, pero una sola para micrófono. Estas perillas nos permiten manipular la ganancia de cada entrada, por eso se dice que tiene 2 preamps, y por ende controlar con qué volumen es capturado el sonido a través de la interfase. Esta perilla nos permite configurar la interfase para cuando tenemos que grabar con un micrófono activando el botón de 48 volts que es el Phantom Power o cuando tenemos que grabar con un instrumento, es decir, a través de línea. También cuenta con un volumen general que es el que nos permite monitorear lo que está sucediendo a través de toda la placa de sonido, un botón que nos permite escuchar en estéreo el mix o USB, un conector plug para monitoreo en tiempo real con auriculares y en la parte inferior podemos ver 4 patitas antiestáticas. En la parte de atrás podemos observar que tiene una salida estéreo para conectar monitores o parlante y la salida USB para conectarla a la computadora o a un teléfono celular. Y ahora sí, vamos a hacer algunas pruebas conectando esta interfase a la computadora. En este momento estoy grabando sin ningún tipo de micrófono más que el que tiene la cámara. Quiero que ustedes mismos y mismas puedan comparar la diferencia de sonido cuando es procesada por la placa de sonido y además cuando utilizamos el micrófono de la marca. No hay mejores conclusiones que las que pueden sacar ustedes viendo y escuchando cómo funciona esta placa de sonido y todo el kit de audio que me enviaron. Al final del video también voy a decir lo que me parece a mí, los pros y los contra que le encontré a esta placa para que si en algún momento quieren adquirirla, sepan con qué se van a encontrar.
Ahora sí, vamos a hacer las pruebas. La voz que están escuchando ahora es a través del micrófono. Seguro la van a escuchar un poquito lejos porque no estoy con la voz apuntando hacia el micrófono. El volumen está a un 60-75%. Este es un micrófono condenser, se llama MS1. Y bueno, para activarlo en la placa tenemos que tocar el botoncito que dice 48B. Vamos entonces a probar la respuesta de este micrófono en conjunto con la placa y vamos a ver cómo suena realmente cantando y cómo suena con un instrumento. Primero lo voy a probar solo con la voz. Vamos a ir modificándole también la ganancia que dice acá, que en realidad es el volumen. Vamos a ponerle un poquito más de ganancia y vamos a ver cómo responde a los ruidos, porque se supone que cuando tiene un poquito más de ganancia absorbe más el sonido del ambiente, pero a la vez yo no tengo, por ejemplo, que hablarle acá de frente para que tome el sonido. En general, cuando uno graba cantando con un micrófono condenser, utiliza un filtro pop o anti-pop, que ahora se los voy a mostrar. Este es el filtro pop que en general se le pone delante y eso evita que todos los ruidos de la voz no aparezcan en la grabación y el sonido obviamente sea más limpio. Bueno, le voy a bajar un poquito, vamos a ver cómo está la onda acá en el programa. Estoy usando el Ableton 11. Y si le canto acá, a ver, vamos a ver cuánto satura. Podemos ver que aún en una ganancia de un 75% aproximadamente no estaría saturando. Vamos a probar ahora cantando algo, a ver qué podemos cantar. Summertime and the living is easy. Fees are jumping and the garden is high. Oh, your love is real, and you my is good looking. So hush, little baby, don't you cry. ¿Qué les pareció? Ahora vamos a hacer otra prueba. No voy a grabar la voz, sino que voy a grabar un instrumento desde el micrófono también, es decir, por aire. Después vamos a hacer la otra prueba que va a ser grabar un instrumento conectado directamente desde el plug de esta placa de sonido. Algo muy importante es que esta es la versión Duet, que tiene dos entradas Canon, es decir, puedo conectar dos micrófonos y además cada entrada tiene su preamp, es decir, puedo regularle la ganancia a cada uno de los instrumentos que yo conecté por separado, además obviamente de poder manejar desde aquí, desde monitor, el volumen general de todo, cosa que está buenísima porque así me permite grabar cada cosa por separado. Además puedo conectar dos cosas a la vez, puedo conectar un ukelele por ejemplo y el micrófono y grabar también de esta forma. De todas formas, cuando uno hace una grabación profesional, se graba todo por separado. Esto sirve más cuando uno tiene que hacer un live, por ejemplo, o una clase que podés conectar varias cosas a la vez y la persona también va a escuchar todo a través de la placa de sonido, que es la que procesa toda la información que le entra. Si llegaste hasta acá y te está resultando útil este video, por favor, dale un me gusta. Suscríbete al canal y activa la campanita así te llegan las notificaciones y por favor compartí este video, así me ayudas a que siga creciendo y poder hacer más material para todos y todas ustedes. Ya estamos de vuelta, vamos a bajar un poquito el volumen. Aprovecho para mostrarles este bellísimo ukelele hecho por el luthier Carmo y Cristiano Uril de Brasil.
Ya van a ver la review de este instrumento que es alucinante. Es un ukelele de 5 cuerdas. Vamos a ver cómo graba por aire con este micrófono de sonido y la placa de audio. I see the light bright in the sky, I don't know why. My heart smiles. I walk a long way, a broken road to remember again. The time is now. De esta forma podemos comprobar cómo sale el sonido cuando grabo utilizando esta placa de audio y el micrófono Sinido, haciendo esta grabación desde el aire. Tengan en cuenta también que no estoy usando ningún filtro antirruidos y que bueno, el sonido que ustedes van a escuchar no va a tener ninguna alteración. Yo no le voy a poner ningún efecto, ni reverb, ni absolutamente nada para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones y escuchemos lo más crudamente posible cómo sale la grabación con este equipo. Vamos a probar ahora un ukelele conectado directamente a la placa. Ahora lo estoy grabando, desconectamos el Phantom. Desconectamos el micrófono. Y voy a usar un cable plug que no me vino con el equipo. Eso estaría bueno que agregaran un cable para conectar instrumentos, porque vino con un montón de otros cablecitos para conectar el celular, pero no para conectar instrumentos, que eso sería interesante que agregaran. Y voy a conectar otro de mis ukeleles. Para grabar el instrumento hay que mover la perillita que decía line, que es aire, a inst, que es instrumento. Entonces ahí habilitamos a que por la misma conexión podamos grabar un ukelele que tenga para conectarse, ¿sí? Que sea acústico, o una guitarra, o un bajo eléctrico, o cualquiera que se pueda conectar. ¡Oh! Ya lo está grabando. Vamos a escuchar entonces, ahora sí, el sonido solamente del ukelele. Otra cosa que me gustaría mostrarles es que cambié la salida de mis auriculares. Antes estaban en la salida propiamente dicha donde uno conecta los parlantes o auriculares, y ahora los puse en la entrada de monitoreo. Es decir, cuando yo toco puedo escuchar en tiempo real cómo va saliendo el sonido en los auriculares. Si le subo el volumen, voy a escuchar un poquito más fuerte. Esto lamentablemente no se los puedo hacer escuchar porque es algo que va únicamente a los auriculares, no es que queda grabado. Si hay algo que tengo que destacar es que me gusta la respuesta de las perillas. Tienen algo un poquito raro que es como que se detiene acá en el medio y hay que dar unas más para que vaya para el siguiente lado, pero es muy sensible y está buenísimo eso porque se pueden lograr cosas muy sutiles en cuanto a volumen, más que nada al volumen de entrada, ¿no? Con el que uno graba. Así que bueno, eso para mí es
una de las cositas que están súper buenas. Just like the sea, I don't know where to go. Through dirt and shadow I grow. I'm reaching light through the struggle. 'Cause just like the sea, I'm chasing the wonder. I unravel myself, all in slow motion. Oh, oh, ah, oh, oh, ah, oh, oh, ah. You cannot have money, no. You cannot have money, no. When the last tree has fallen and the rivers are poison, you cannot have money, no. You cannot have money, no. You cannot have money, no. When the last tree has fallen and the rivers are poison, you cannot have money, no. Like a flower waiting to bloom, like a light bulb in a dark room. I'm just sitting here waiting for you to come home and turn me on. Like the desert, waiting for the rain. Like a school kid, waiting for the spring. I'm just sitting here, waiting for you to come home and turn me on, turn me on. Talking away, I don't know why I'm just I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay? Take on me, take on me, take me on, take on me. I'll be gone, never you're due. Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes, si bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Y bueno, llegamos a las conclusiones. Yo les voy a decir mi opinión, pero la verdad es que me encantaría que me dejaran en los comentarios qué les pareció a ustedes, qué pudieron observar en todas estas pruebas que hicimos. Es muy probable también, si surgen muchas dudas o me dejan en los comentarios que quieren verlo, puedo probar conectando esta placa a un teléfono celular, porque muchas veces no usamos una computadora, sino que utilizamos nuestro celular cuando estamos en un viaje o cuando queremos grabar algo y por ahí no tenemos la compu a mano. Pero bueno, eso es material para otro video. Ahora vamos a los pros y contras de esta placa. Uno de los pros que quiero destacar es el diseño, que si bien no afecta a su funcionalidad, me encanta que hayan elegido contrastar los colores y que a la vez tenga todas las funciones imprescindibles. Otro pro muy importante es la sensibilidad de las perillas, que apenitas moviendo la ganancia se puede sentir la diferencia.
Otra cuestión muy importante en su funcionalidad es la poca latencia con la que me encontré, lo cual hizo el grabar en tiempo real algo muy sencillo. Y algo a destacar esta vez del micrófono es que filtró bastante bien los ruidos a pesar de ser un condenser. Vieron que el micrófono condenser en general capta más los ruidos de ambiente que uno dinámico. Este era un cardioide, por lo tanto captaba más cuando el sonido iba desde adelante. Pero de todas formas capta más que uno dinámico. Entonces el tema de los ruidos a veces es complicado. Otro pro es que tiene estas patitas, que yo todavía no le saqué el plastiquito, que son antiestáticas. Entonces uno las pone y la placa vibra menos y además da menos estática, que eso es muy importante. Yo a veces uso las cosas descalza, cosa que no debería, y siento a veces la electricidad, pero bueno. Otra cosa muy importante es la cantidad de cables y adaptadores que trae esta interfase. Trae un adaptador plug, trae cables para poder conectarlo desde el USB-C a cualquier dispositivo, y el único contra que le encontré a eso es que no trae un cable plug para conectar los instrumentos. Entonces tuve que usar un cable plug mío al hacer la prueba. Y bueno, por lo menos testeamos de que es posible y que funciona. ¿Quién no tiene un cable plug a esta altura? Si van a grabar audio es casi una de las primeras cosas que conseguimos. Pero bueno, por ahí para la próxima también con este modelo pueden agregar un cablecito plug, que eso sería pero genial. Con respecto a los contras, tengo algunas cositas que son detalles nomás para decir, para que Sinido siga trabajando en los nuevos modelos y por ahí pueda ampliar un poco las posibilidades de esta interfase. El primero, como pianista y tecladista, me hace falta un puerto MIDI. Necesito urgentemente poder conectarle o el teclado o el piano a través de un puerto MIDI y que esa información también sea procesada por la placa de sonido, porque si esa información es procesada aparte, lo más probable es que genere latencia, es decir, una espera entre la respuesta, ¿sí? entre que recibimos esos datos, entre que la computadora recibe esos datos y los procesa. Entonces estaría buenísimo que todo pase por el mismo lado, es decir, todo pase por la placa de sonido. Otro contra que le encontré, tanto los adaptadores del micrófono como del trípode tienen rosca plástica, lo cual esto a la larga se falsea. Esto tendría que venir sí de metal, porque es muy importante que pueda seguir girando. Y no sé ustedes, pero a mí me gustó mucho. La voy a seguir usando, la voy a seguir probando, la voy a probar con una laptop y también la voy a probar con el celular y después obviamente les voy a contar. Déjenme en los comentarios qué les pareció esta reseña, si les pareció útil, si probaron ya productos de esta marca, y los invito a visitar su página web para conocer el resto de las especificaciones. Y eso es todo por hoy, espero que les haya gustado la review. Recuerden porfa darle un me gusta a este video, me ayuda muchísimo. Compártanlo con alguien quien crean que pueda servirle. Y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones de los videos que voy haciendo. Y si quieren algún video en especial o que haga alguna review en especial, por favor déjenmela en un comentario, que yo voy a tratar, obviamente dentro de mis posibilidades, de hacerla y de poder compartirla con todos y todas ustedes. Nos vemos en el próximo video. Aloha.